Hola, bienvenidos a Mensajes del Alba, soy Morgaine. En esta ocasión vamos a desarrollar la segunda parte del tema del ego al corazón, trabajando con mis técnicas para llevar a cabo mi proceso de sanación. ¿Sí? Voy a empezar leyéndoles una pequeña historia, un fragmento de un libro en el cual yo considero que esta historia nos va a servir muchísimo para entender de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos, porque este capítulo se trata sobre eso, ¿ok? Bueno, voy a empezar con la lectura. Esta historia se llama El sol y la llamita. Había una vez un alma que sabía que ella era la luz. Era un alma nueva y, por lo tanto, ansiosa por experimentar. Soy la luz, decía, soy la luz. Pero todo lo que supiera al respecto y todo lo que dijera al respecto no podía sustituir la experiencia. Soy la luz, decía, soy la luz. Y en la esfera de la que surgió, esta alma no había sino la luz. Todas las almas eran grandiosas, todas las almas eran magníficas, y todas las almas brillaban con un gran brillo imponente de mi propia luz. Así, la pequeña alma en cuestión era como una vela en el sol, en medio de la más grandiosa luz, de la que formaba parte. No podía verse a sí misma, ni experimentarse a sí misma como quién y lo que realmente era. Sucedía que esta alma anhelaba una y otra vez conocerse a sí misma, y tan grande era su anhelo que un día le dije: ¿sabes, pequeña? ¿Qué deberías hacer para satisfacer este anhelo? ¿Qué, Dios mío? Quiero hacer algo, me dijo la pequeña llama. Debes separarte del resto de nosotros, respondí, y luego debes surgir por ti misma en la oscuridad. ¿Qué es la oscuridad, oh santo?, preguntó la pequeña llama. Y eso hizo el alma, apartándose del todo e incluso yendo hacia otra esfera. En esta esfera, el alma tenía la facultad de incorporar o experimentar todo género de oscuridad, y así lo hizo. Pero en medio de toda aquella oscuridad gritó: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Así pues, sé la luz en la oscuridad y no la maldigas. Y no olvides quién eres mientras dura tu rodeo por el camino de lo que no eres. Pero alaba la creación, aunque trates de cambiarla. Y sabe que lo que hagas en los momentos de más prueba puede ser tu mayor triunfo, ya que la experiencia que creas es una afirmación de quién eres y de quién quieres ser. No habéis venido a esta vida a aprender nada, solo tenéis que manifestar lo que ya sabéis. Al manifestarlo, lo realizaréis y os creeréis vosotros mismos de nuevo, a través de nuestras experiencias. Así pues, justificad la vida y dotadla de objetivo, hacedla sagrada. Ok, con esta historia, ¿qué es lo que quiero darles a entender? Cuando nosotros estamos en nuestro trabajo de sanación, cuando nosotros estamos tratando de conectar con nuestra divinidad, que eso es lo que tenemos que lograr a través del proceso de sanar todo ese dolor que traemos, nos vamos a dar cuenta de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde queremos ir. Bueno, nosotros somos seres de luz, nosotros somos seres multidimensionales. ¿Qué significa ser un ser multidimensional? Que vivimos en diferentes dimensiones hacia arriba y hacia los lados. Lo que hacia los lados serían los mundos paralelos, hacia arriba serían planos de existencia de vibración más elevada. Cuando nosotros entendemos que somos eso, es cuando empezamos a hacer un proceso de conexión con todas esas partes de nosotros. Para lograr eso,
y que trae muchísimas ventajas. Ya en otro video más adelante hablaremos de cómo utilizar la multidimensionalidad y cómo conectar con ella. Pero bueno, para llegar a eso necesitamos hacer el proceso de sanación. Y el proceso de sanación consiste en mucha parte en trabajar con el ego. ¿Cómo vamos a trabajar en la segunda parte de este proceso? Bueno, en la segunda parte vamos a hablar sobre todo del miedo. ¿Cómo vamos a identificar que ya estamos en ese proceso de tránsito de lo que es del ego al corazón? Vamos a notar en nosotros una gran confusión, por ejemplo, y vamos a empezar a hacernos preguntas como ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Qué quiero? ¿A dónde voy? ¿Por qué me siento así? Preguntas que ya en algún video anterior les he comentado, ¿sí? Cuando se empieza a hacer este tipo de preguntas es porque nuestra alma o nuestra parte más divina está queriendo empezar a salir y decirle al ego, ok, ego, sí, ya me dominaste durante todos estos años y está bien, te agradezco porque en su momento tú me serviste para experimentar hacia allá afuera, pero ahora tengo que conectar con él acá adentro. Entonces, ese tironeo entre quiero hacer cambios y el espérate, tengo miedo, es parte de esta confusión y es parte del proceso. ¿Ok? Entonces, si está sucediendo esto, como algún suscriptor me lo comentó, están por buen camino. Simplemente estamos en el proceso, ¿sí? Ok. Recordemos que el ego basa su control sobre nosotros a partir del miedo. El miedo es una de las denominaciones más claras de que el ego nos tiene dominados. ¿Cómo? Recordemos que el ego es control y el ego siempre va a querer controlar todo hacia allá afuera. ¿Para qué? Para que nosotros no salgamos heridos o para que nosotros logremos lo que pensamos que es lo mejor para nosotros a través de manipular o de controlar a los de allá afuera, ¿sí? Cuando empezamos a trabajar con esto y empezamos a sentir ese tironeo entre el miedo, entre el que empezamos a estar en contacto con nuestras emociones, con nuestro dolor, ¿qué pasa? La confusión nos aterra. ¿Por qué? Porque cuando estamos preguntándonos quiénes somos, a dónde vamos, de dónde venimos y no encontramos las respuestas en ese momento, queremos regresar a nuestro estado anterior. ¿Por qué? Porque aunque no es positivo y no nos ha llevado hacia donde queremos, a veces la gente llega a un estado de, ¿cómo se llama?, de zona de confort, en la cual aunque tú no vivas bien, aunque tú no estés bien, pero te sientes con cierta seguridad, ¿sí? Eso se tiene que romper. Para eso enfrentamos nuestros miedos y por eso hay que trabajar con ellos, ¿ok? Entonces, muchas de las personas andamos en ese proceso de entre el ego y el corazón. Empieza a abrirse nuestro corazón, empezamos a ver nuestra divinidad, empezamos a conectar con el dolor, pero también con emociones o actitudes positivas que nosotros no sabíamos que teníamos y que empezamos a ver que nos gustan, pero que tenemos miedo de manifestarlas hacia allá afuera. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo va a reaccionar la gente alrededor que está acostumbrada a que nosotros seamos de una u otra manera, ¿sí? ¿Qué va a pasar aquí? Tenemos que llegar a un punto de aceptación. Tenemos que empezar a aceptar lo que somos, lo que sentimos, el proceso que estamos viviendo de trabajar con el ego. ¿Por qué? Porque si no aceptamos esa parte, nos vamos a regresar y no vamos a lograr absolutamente nada. Como les digo, son pasitos que vamos a ir dando. ¿Cuándo yo voy a llevar a cabo un proceso de aceptación? Cuando yo empiezo a saber quién soy, que ya voy resolviendo las respuestas de quién soy, de dónde vengo y todo eso, sobre todo la de quién soy, me voy a aceptar, ¿sí? Por ejemplo, si yo soy una persona adicta, tengo algún tipo de adicción, yo voy a aceptarme, sí, soy una persona adicta, pero voy a empezar a tratar de ver qué hay detrás de esa adicción. No vas a verte a ti como una persona, sí, soy un drogadicto. No. ¿Qué hay detrás de esa drogadicción? Cuando empiezas a entenderte
y empiezas a rascarle a qué hay detrás de esas acciones o de tu violencia, de tu agresividad, y empiezas a darte cuenta que dentro de eso hay, detrás de todo eso hay dolor, hay temor, hay un vacío. Entonces, cuando tú empiezas a comprender, vas a dejar de juzgar. Entonces vas a ver que detrás de eso simplemente hay una persona que requiere ser cuidada, que requiere ser querida, que requiere ser entendida, y vas a dejar de juzgarte duramente. ¿Sí? Por ejemplo, ya les había dado también un ejemplo muy parecido en el video anterior de si yo golpeaba al hijo de una de mis pacientes y lo defendían, pero ellas no se defendían. ¿Sí? Aquí vamos a vernos a nosotros de esta manera. Imaginen que hay un niño maltratado, un niño, de repente se aparece ante ustedes un niño golpeado, maltratado, que ustedes saben que su familia lo tiene muy abandonado. ¿Ustedes qué pasa en ese momento? ¿Cómo ven a ese niño? Empiezan a sentir compasión, empiezan a sentir ternura, empiezan a sentir algo bonito. ¿Por qué? Porque dicen, pobre niño, viene de una vida muy dura, es un niño que ha sido maltratado, abandonado. Pero ¿qué pasa cuando nosotros vemos a una persona violenta, una persona agresiva? No pensamos lo mismo. Al contrario, nos causa repulsión, nos causa ira, no nos causa compasión como con un niño que ha sido maltratado. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Que nosotros no estamos viendo qué hay detrás de esa agresión, de esa violencia de esta persona. Esa persona trae mucho miedo. Cuando nosotros aprendemos a ver qué hay detrás de todas esas emociones y esas acciones o esas palabras de la gente manifiesta, cuando nosotros lo vemos y lo entendemos, vamos a dejar de juzgar. ¿Por qué? Porque ese niño maltratado que estamos viendo y que nos genera ternura y compasión y ganas de ayudarlo, es en lo que va a resultar a futuro este adulto violento y agresivo. Cuando nosotros comprendemos qué hay detrás de todas estas acciones, estas emociones y estas actitudes, dejamos de juzgar, comprendemos. ¿Por qué? Porque si a nosotros nos pasa y empezamos a conocernos y empezamos a entender por qué actuamos, pensamos o decimos lo que decimos y nos damos cuenta que viene del miedo, que viene del dolor, que viene de la frustración, entonces tú vas a poder entender al otro. ¿Ok? Para esto existe también una oración, por ahí igual luego se las mando, es cortita para empezar a transmutar nuestros miedos, para dejar de tener los miedos y empezar a conectarnos con nuestra propia luz. Si a alguien le interesa, déjenme un comentario o mándenme un email aquí al email que dejo debajo de en la cajita y yo les mando la oración, ¿ok? Ok. Bueno, generalmente la gente piensa, tenemos mucho la frase del odio al amor, ¿sí? La gente piensa que el odio es el otro lado del amor. No. El otro lado del amor es el miedo, ¿sí? Porque donde hay miedo no hay amor. Y donde hay amor, por supuesto, no hay miedo. Entonces, cuando empezamos a querernos a nosotros mismos y a trabajar con comprensión y con querer y entender ese dolor, todo eso que traemos detrás, el miedo va a ir disminuyendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando hacemos también nuestros cambios, nuestra transformación como personas, cuando empezamos a ponerle límites a los demás, cuando empezamos a ver que hay amigos que se empiezan a alejar. ¿Por qué? Porque nosotros estamos actuando diferente. Por ejemplo, si antes había un amigo que siempre abusaba de ti, que siempre te pedía dinero, que siempre estabas tú ahí, cuando tú empiezas a poner límites porque dices ya basta del abuso, esas personas se empiezan a alejar porque tu frecuencia cambia. ¿Y qué es lo que empieza a suceder dentro de ti? El miedo a quedarte solo. Pero si tú haces tu trabajo personal de manera correcta, eso ya no te va a importar. ¿Por qué? Porque vas a empezar a fortalecerte internamente, a fortalecer tu autoestima y empezar a defender lo que tú piensas, lo que sientes, lo que haces, que sientes tú que va en coherencia con lo que realmente quieres y que sientes que te trae paz y tranquilidad y que te puede llevar a una vida mejor. ¿Sí? Por ejemplo, otra de las preguntas que tenemos que hacernos a nosotros mismos es ¿qué nos está obligando a sentir o a hacer algo?
cuando analizamos qué nos obliga o qué nos impulsa a decir, a sentir, a actuar de ciertas maneras, vamos a ir al punto que da origen a esto y por lo tanto vamos a tener la posibilidad de cambiarlo. Y si se fija, la mayoría de las veces esto que nos impulsa a hacerlo es miedo. Miedo a estar solos, miedos al rechazo, miedo a que no le gustes a una persona. ¿Cuántas veces pretendemos ser algo que no somos? ¿Por qué? Por miedo a que la persona no le guste o que no me acepten en un trabajo. ¿Sí me explico? Todo tiene que ver con el miedo. Ahora, ¿qué otro miedo tenemos nosotros? Y el miedo que tiene la mayoría. Tenemos miedo a dos cosas. Una, a ver dentro de nosotros y otra a que nos juzguen, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Nos la pasamos viendo a los demás, nos la pasamos juzgando a otros. ¿Por qué juzgamos a otros? ¿Por qué? Porque no nos queremos dar el tiempo de ponernos a ver a nosotros mismos. Todo lo que tú estás juzgando en otra persona, analízatelo primero. A ver, si antes de que tú juzgues a alguien, chécate primero si tú no haces, dices, sientes lo que hace esa persona. ¿Sí? Nos ponemos a juzgar en tonterías como, oh, esa persona mira cómo va vestida. Yo les decía a algunas amigas que eran bien criticonas, ay, mira, esa mujer qué fea se ve, no se miró al espejo antes de salir. Y yo le dije, mira, seguramente sí se miró al espejo y ella siente que se ve muy bien, si no, no hubiera salido vestida así. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos miedo a que los demás no nos vean como nosotros queremos que nos vean. Entonces, hasta la forma de vestir la hacemos de manera que ir a la moda, ¿para qué? Para ser aceptados. Entonces, si tú te pones a juzgar al otro, no te das tiempo de checarte a ti mismo. Entonces, te vuelcas otra vez, el ego te vuelca hacia afuera. ¿Para qué? Para no ver hacia adentro, porque tengo miedo de ver lo que realmente soy. ¿Ok? Entonces, cuando empezamos a trabajar desde el amor, empezamos a trabajar con la aceptación y por eso hay tanta gente que tú la ves vestida de diferentes maneras y tú dices, yo no me pondría eso, pero a lo mejor esa persona es muy segura de sí misma y ella es feliz vestida así. Entonces, si esa persona es feliz así, a lo mejor lo que te debería de saltar ahí es, ¿por qué yo no me he visto como realmente quiero? ¿Por qué? Porque tienes miedo a que los demás hagan contigo lo que tú estás haciendo, juzgar. Entonces, antes de juzgar, chécate acá adentro. ¿Ok? ¿Cómo vamos a salir de la Matrix? Digo, mucha gente hemos escuchado, es que estamos en la Matrix. ¿Cómo vas a salir de la Matrix? Cuando tú te empiezas a dar cuenta los roles que tú estás jugando en esta experiencia de mamá, de hijo, de hermano, de jefe, de trabajador, todos estamos jugando diferentes roles en esta experiencia, ¿sí? Yo veo esta experiencia como si estuviéramos en una obra de teatro. Entonces, en una obra de teatro está el bueno, está el malo, está el que es importante, el que aparentemente no es importante y sin embargo, si no fuera por todos ellos, la obra no se llevaría a cabo. Cuando terminan de interpretar la obra y se bajan del escenario, tú no rechazas al que interpretó de malo porque simplemente fue un papel. Tú sabes que fuera del escenario él es otra persona. Es lo mismo. Entonces, cuando estamos empezando a hacer nuestros cambios personales, una pregunta que debes hacerte a ti mismo es, ¿qué papel quieres interpretar? ¿El de víctima? ¿El de victimario? ¿El de la persona que cree en sí misma? ¿El exitoso? ¿El que es feliz? ¿El que lleva las riendas de su vida? ¿Cómo te vas a salir de la Matrix? Cuando tú decides qué papel quieres jugar y estando consciente de que solamente es un papel, que tú no eres eso, es algo que estás interpretando, pero tú realmente eres un ser de luz, tú realmente eres un ser divino, pero simplemente estás interpretando un rol. No te identifiques completamente con ese rol, como decía en la historia que te dije, ve allá, ve al mundo, pero no seas del mundo. O sea, ve a experimentarte
para que conozcas lo que no eres, para que empieces a valorar y a reconocer lo que sí eres, ¿sí? En este caso la llamita era mucha luz, dentro de mucha luz no se percibía. Entonces, cuando esa luz se mueve hacia un estado de densidad más baja, de oscuridad, entonces en una oscuridad tú ves una luz. Entonces ahora empiezas a entender quién eres. Eres luz, pero simplemente estamos desarrollando diferentes roles. Cuando el ego te controla, tú te identificas completamente con el rol, tú te apoderas del rol. No. ¿Qué rol quieres jugar? ¿Quieres ser el héroe? ¿Quieres ser el villano? ¿Quién quieres ser? ¿Qué te hace feliz ser? Pero sin identificarte completamente con eso. ¿Qué rol quieres jugar para poder llegar a tener la experiencia más placentera o más agradable en este plano 3D? ¿Ok? Recordemos que cuando nosotros nos morimos, lo único que nos llevamos son las experiencias. Entonces, ahora que tú estás en tu despertar espiritual, que tú estás empezando a trabajar con tu sanación interna, yo te pregunto, ¿qué experiencias quieres tener ahora que estás empezando a ser consciente? Antes no éramos conscientes de lo que hacíamos, pensábamos, decíamos. Ahora que estamos conscientes de eso, ¿qué decisiones queremos tomar? ¿Quién quieres ser tú? Pero ahora con conciencia. Voy a subir otro video que tiene que ver con la rueda del karma y cómo salir de la rueda del karma y la rueda del samsara. ¿Sí? Es fácil, pero es cuestión de conciencia, ¿ok? Es parte del proceso de lo del ego al corazón, ¿ok? Entonces, por el momento es todo lo que quiero decir en este segundo capítulo, para que vayamos ampliando más lo que somos. Ya en este capítulo ya les hablé de que somos seres de luz, y les di el ejemplo sobre el miedo, sobre el rol que queremos jugar, quiénes somos, cómo salir de la Matrix, por qué no juzgar a los demás y empezar a ver hacia adentro, quién quiero ser, y cómo verme a mí, no de una manera tirana, sino verme a mí desde el amor, desde cómo soy un niño al cual se le debe de cuidar, cómo soy una persona adicta, estoy jugando el rol de un adicto, pero realmente detrás hay miedo, hay dolor. Vamos a sanar eso, porque yo lo que necesito es quererme, cuidarme, apapacharme, ¿sí? Entonces, si vamos comprendiendo esto, vamos a poder seguir avanzando. Yo les voy a seguir dando tips y les voy a seguir dando información. Ustedes avísenme si hoy tienen alguna pregunta, algún comentario, ya saben, por mi mail y todo. Si quieren la pequeña oración para empezar a transmutar los miedos, yo les empiezo a mandar por email, o si quieren que haga videos sobre oraciones, también les puedo dar videos sobre oraciones, ¿ok? Cuéntenme lo que opinan al respecto de este video, de la historia de la llamita, ya la conocían. Y bueno, alguna pregunta, ya saben, en la caja de descripciones. Y creo que es todo por este video. Y nos vemos pronto. Bienvenidos a Mensajes del Alba y au revoir.